comenzamos la lectura de Persuasión de Jane Austen y leemos hasta el capítulo 4 incluido. Capítulo 1. Sir Walter Elliot de Kellynch Hall, Somersetshire, era un hombre que no leía para entretenerse más libro que el baronetage, con el que se distraía en los momentos de ocio y se consolaba en los melancólicos. Con él, por un lado, se elevaba hasta la admiración y el respeto, mientras contemplaba lo poco que quedaba a los privilegios más antiguos. Con él, por otro lado, todas las sensaciones desagradables surgidas de cuestiones domésticas se transformaban en piedad y desprecio. Al consultar los títulos casi innumerables del último siglo, si aquí una u otra hoja dejaban de interesarle, siempre leía su propia historia con interés que nunca lo abandonaba. Esta era la página por la que siempre abría su libro favorito. Elliot de Kellynch Hall, Walter Elliot, nacido el 1 de marzo de 1760, contrajo matrimonio el 15 de julio de 1784 con Elizabeth, hija de James Stevenson de South Park, condado de Gloucester. Esta dama, que murió en 1800, le dio los siguientes hijos: Elizabeth, nacida el 1 de junio de 1785, Anne, nacida el 9 de agosto de 1787, un hijo nacido muerto el 5 de noviembre de 1789 y Mary, nacida el 20 de noviembre de 1791. Tal era el párrafo salido de las manos del impresor, pero Sir Walter lo había mejorado añadiendo al lado de la fecha del nacimiento de Mary, para su información y la de su familia, estas palabras: casada el 16 de diciembre de 1810 con Charles, hijo y heredero de Charles Musgrove, caballero de Uppercross, condado de Somerset, e incluyendo también el día y mes en que había perdido a su esposa. Luego seguía la historia y ascenso de la antigua y respetable familia, en los términos acostumbrados, como se estableció primero en Cheshire, como se la mencionaba en Dovedale, cómo sus miembros ostentaron el cargo de alguacil mayor, representaron el condado en 3 parlamentos sucesivos, dieron muestras de lealtad y alcanzaron la dignidad de baronet en el primer año de Carlos II, citándose a todas las Marys y Elizabeth con que habían contraído matrimonio. Todo ello ocupaba 12 hermosísimas páginas que concluían con el escudo de armas y el lema: la principal casa familiar es Kellynch Hall, en el condado de Somerset. Al final de este párrafo, Sir Walter había añadido de su puño y letra: presunto heredero William Walter Elliot, bisnieto del segundo Sir Walter. La vanidad era el comienzo y el final de la personalidad de Sir Walter Elliot, vanidad por su físico y por su posición. Había sido muy apuesto en su juventud y aunque tenía 54 años, todavía era un hombre bastante agradecido. Se preocupaba de su apariencia personal más que la mayoría de las mujeres y estaba más satisfecho con su posición social que el valet de cualquier lord recién nombrado. Pensaba que el privilegio de ser bello era inferior solo al de ser varón, por lo que Sir Walter Elliot, que disfrutaba de ambos dones, era el constante objeto de su más ardiente respeto y devoción. Su apostura y su título ocupaban gran parte de sus afectos. A ellos, seguramente, debió una esposa que estaba muy por encima de lo que merecía. Lady Elliot era una mujer excelente, sensata y amable, cuyo criterio y conducta, prescindiendo del capricho que la impulsó en su juventud a contraer matrimonio con Lord Elliot, nunca requirieron indulgencia alguna. Siempre atemperó, atenuó u ocultó los defectos de su marido y defendió su verdadera respetabilidad durante 17 años. No fue el ser más dichoso de la creación, pero sus deberes, amigos e hijos fueron razones suficientes para que sintiera apego por la vida, así que el momento en que fue convocada a abandonarla no le resultó indiferente. 3 hijas, las 2 mayores de 16 y 14 años, eran un importante legado, una carga demasiado pesada para confiarla a la autoridad y tutela de un padre necio y vanidoso. Tenía, sin embargo, una amiga íntima, una mujer juiciosa y digna de estima, quien, debido a la estrecha amistad que las unía, había establecido su residencia muy cerca de ella en el pueblo de Kellynch.
Lady Elliot confió sobre todo en que tanto el afecto como los consejos de su amiga ayudaran y mantuvieran los buenos principios y la educación con que tanto celo había transmitido a sus hijas. Debe advertirse que esta mujer y Sir Walter no se casaron, aunque sus conocidos pudieron haberlo previsto. Habían transcurrido 13 años desde la muerte de Lady Elliot y los dos eran vecinos y buenos amigos, pero el uno seguía siendo viudo y la otra viuda. Que Lady Russell, de edad y carácter estables y sin ninguna necesidad económica, no pensase en casarse por segunda vez, no necesita disculpa alguna ante el público, que suele enfadarse absurdamente más cuando una mujer vuelve a casarse que cuando no lo hace, pero que si Sir Walter continuara soltero sí requiere cierta explicación. Hay que decir que, como un buen padre y tras sufrir 2 o 3 íntimos desengaños por lo absurdo de sus tentativas, se enorgullecía de seguir soltero en consideración a su querida hija. Por ella, la mayor, habría sido capaz de darlo todo, si bien nunca habían surgido muchas ocasiones de hacerlo. A los 16 años, Elizabeth había heredado hasta donde era posible los derechos y el rango de su madre. Además, al ser muy hermosa y parecerse mucho a su padre, influía mucho sobre él, de modo que se habían llevado siempre bien. Sus otras 2 hermanas no podían compararse con ella. Mary había adquirido cierta importancia artificial al convertirse en Mrs. Charles Musgrove, mientras que Anne, a pesar de su elegancia de espíritu y dulzura de carácter, méritos que la habrían colocado muy alto si hubiera estado rodeada de personas realmente inteligentes, no era nadie para su padre o su hermana. Su parecer no contaba, su mejor estrategia era siempre ceder. No era más que Anne. Sin embargo, a ojos de Lady Russell, era una ahijada muy querida y valorada, amiga y favorita. Aunque las quería a todas, solo Anne le recordaba a su madre. Unos años antes, Anne Elliot había sido una muchacha muy bonita, pero su lozanía se marchitó pronto, e incluso si en aquel entonces su padre la había admirado muy poco, pues sus delicados rasgos y suaves ojos oscuros eran totalmente distintos de los suyos. Ahora que estaba delgada y apagada, la admiraba todavía menos. Si nunca había albergado muchas esperanzas de leer su nombre en las páginas de su libro preferido, ahora ya no tenía ninguna. Todas las expectativas de encontrar una alianza a la altura de su propio abolengo se centraban en Elizabeth, pues Mary se había vinculado a una antigua familia rural respetable y de gran fortuna a la que ella había provisto de alcurnia sin recibir ninguna a cambio. Elizabeth sí se casaría bien algún día. A veces una mujer está mucho más hermosa a los 29 años que cuando tiene 10 años menos. En general, si no ha sufrido enfermedades o ansiedades, es una época de la vida en la que apenas se ha perdido encanto. Así le ocurría a Elizabeth. Seguía siendo la misma hermosísima Miss Elliot que empezó a ser 13 años atrás. Por este motivo se podría excusar a Sir Walter por olvidar su edad, o al menos considerarle solo medio necio por creer que Elizabeth y él mismo seguían tan lozanos como siempre, mientras que todos los demás estaban hechos una piltrafa, pues veía con claridad cómo iban envejeciendo el resto de su familia y sus conocidos. Anne estaba consumida, Mary se había hecho vulgar, todas las caras de la vecindad estaban cada vez peor. El rápido incremento de patas de gallo en las sienes de Lady Russell le venía preocupando desde hacía mucho tiempo. No obstante, Elizabeth no se sentía tan satisfecha como su padre en cuanto a su apariencia física. 13 años llevaba siendo señora de Kellynch Hall, que presidía y dirigía con tal dominio y decisión que a nadie se le ocurría pensar que fuera más joven de lo que aparentaba. 13 años haciendo los honores, estableciendo las normas domésticas, abriendo camino hasta la calesa y saliendo de todos los salones y comedores de la comarca justo detrás de Lady Russell. Las heladas de 13 inviernos consecutivos la habían visto abrir cualquier baile de cierto renombre ofrecido por aquella comunidad de escasos recursos y durante 13 primaveras había viajado a Londres con su padre para disfrutar cada año del gran mundo durante pocas semanas. Recordaba todo esto y era muy consciente de tener 29 años, lo que le causaba algunos temores y aprensiones. Estaba plenamente satisfecha de estar casi tan hermosa como siempre,
Pero sentía cómo se aproximaban años peligrosos y la habría hecho feliz saber con certeza que algún baronet iba a pedir su mano el próximo año o el siguiente. Entonces podría de nuevo retomar el libro de los libros con tanto deleite como en su más temprana juventud. Ahora lo detestaba. Como lo único que veía en él era la fecha de su nacimiento seguida de la del matrimonio de su hermana, el libro era algo ominoso y más de una vez, cuando su padre lo dejaba abierto sobre la mesa, lo cerraba y empujaba a un lado sin siquiera mirarlo. Además, había sufrido un desengaño en aquel libro, y en especial la historia de su propia familia siempre le recordaban. El presunto heredero William Walter Elliot, cuyos derechos habían sido apoyados con tanta generosidad por su padre, le había dado calabazas. Quiso casarse con él cuando era una muchacha muy joven, tan pronto como supo que iba a ser el próximo varón al no tener ella ningún hermano. Su padre siempre intentó que así fuera, aunque no lo habían tratado de pequeño. Poco después del fallecimiento de Lady Elliot, Sir Walter hizo todo lo posible para conocerle y, aunque sus intentos fueron recibidos con gran frialdad, no cejó en su empeño, pensando que sus reticencias se debían a la timidez propia de todo joven. Durante una de sus estancias primaverales en Londres, estando Elizabeth en el esplendor de su belleza, Mr. Elliot no tuvo más remedio que presentarse. Por aquel entonces era un muchacho joven que acababa de empezar sus estudios de Derecho. Elizabeth lo encontró sumamente agradable y se trazaron 1000 planes para ganárselo. Fue invitado a Kellynch Hall, se habló de él y se esperó durante el resto del año, pero nunca más regresó. Volvieron a verlo la primavera del siguiente año, siguieron encontrándolo sumamente agradable y de nuevo lo invitaron y lo esperaron sin que tampoco acudiera. La siguiente noticia fue que se había casado. En vez de perseguir su fortuna en la línea marcada como heredero de la casa Elliot, había comprado su independencia uniéndose a una mujer rica de inferior extracto social. Aquello le sentó muy mal a Sir Walter. Como jefe de la familia, pensó que debía haber sido consultado, sobre todo tras haber tomado al joven de la mano en público, pues era seguro que los había visto juntos. Indicó, una en Tatters Hall y 2 en el vestíbulo de la Cámara de los Comunes. Cuando expresó su desaprobación, esta fue muy poco considerada. Mr. Elliot ni siquiera intentó disculparse y se mostró tan poco dispuesto a dejarse ver con la familia que Sir Walter lo estimó indigno de ello. Desde entonces cesó toda relación entre ambas partes. A pesar de los años transcurridos, esta historia tan embarazosa de Mr. Elliot aún le dolía a Elizabeth, a quien el joven había agradado mucho, cuanto más por ser el heredero de su padre, cuyo fuerte orgullo familiar había visto en él el único partido apropiado para la hija mayor de Sir Walter Elliot, pues era el único de entre todos los baronets, de la A a la Z, a quien ella podía reconocer como su igual. De todos modos, su comportamiento había sido tan miserable que, aunque en aquel momento, verano de 1814, todavía llevaba cintas negras por su esposa, Elizabeth ni siquiera podía volver a pensar de nuevo en él. Quizás el infortunio en que acabara su primer matrimonio, del cual ya no cabía pensar que hubiera descendientes, podría haber suavizado las cosas. Sin embargo, todo fue a peor cuando unos buenos amigos de los Elliot les informaron de que el joven hablaba de ellos con escaso respeto, y de su sangre y del título que iba a recibir con desagrado e incluso desprecio. Aquello no admitía disculpas. Estos eran los sentimientos y sensaciones de Elizabeth Elliot. Estas, las preocupaciones por mitigar, las agitaciones por cambiar, la insulsez y la elegancia, la prosperidad y la indigencia de su escena vital. Estos, los sentimientos más interesantes de una larga y aburrida residencia en un círculo campestre, que llenaban los vacíos que no podían llenar ni talentos o dotes para la casa ni ocupaciones útiles fuera de ella. No obstante, una cosa nueva empezaba a exigirles cierta atención y dedicación. Su padre estaba cada vez más preocupado por el dinero. Ella sabía que cuando se ponía a mirar el baronetage, era para alejar de su mente tanto las facturas de sus proveedores como los ácidos comentarios de su administrador, Mr. Shepherd. La hacienda Kellynch era buena, pero estaba por debajo de los méritos que, según Sir Walter, correspondían a su propietario. Cuando Lady Elliot estaba viva, el método, la moderación y la economía que reinaban siempre permitían que nunca sobrepasara sus ingresos. En cuanto ella murió, se acabó también toda aquella manera de hacer las cosas y desde entonces Sir Walter
Elliot siempre se excedía en sus gastos. No le era posible gastar menos, no hacía más que lo que se sentía imperiosamente llamado a hacer, y aunque no sintiera remordimiento alguno, no solo estaba cada vez más endeudado, sino que se lo recordaban tan a menudo que era inútil intentar ocultarlo por más tiempo, ni siquiera de forma parcial ante su hija. Ya se lo había advertido la última primavera que pasaron en Londres, cuando incluso llegó a sugerir: ¿podemos pasar sin algo? ¿Se te ocurre alguna cosa de la que podamos prescindir? Es justo decir que Elizabeth se puso a pensar seriamente qué podían hacer en su primer arranque de alarma femenina y al final propuso dos medidas: prescindir de algunas limosnas innecesarias y abstenerse de renovar los muebles de la sala de estar. A ellas añadió la feliz ocurrencia de no llevar presente alguno a Anne, cosa que venían haciendo desde hacía muchos años. Con todo, estas medidas, que eran bien intencionadas, fueron insuficientes para atajar el mal, de cuyo verdadero alcance Sir Walter tuvo que informar poco tiempo después a su hija. A Elizabeth no se le ocurrió ninguna otra acción más eficaz. Se sentía ofendida y desafortunada. Al igual que su padre, ninguno de los dos sabía cómo reducir sus gastos sin comprometer su dignidad, ni cómo prescindir de ninguna de sus comodidades. Sir Walter solo podía disponer de una pequeña parte de su propiedad, pero si hubiera podido disponer hasta el último acre, el resultado habría sido el mismo. Consintió en hipotecar hasta donde le era permitido, pero nunca accedería a vender. No, nunca mancharía su nombre hasta tal punto. La hacienda Kellynch pasaría a su sucesor completa e íntegra, tal como él la había recibido. Solicitó consejo a sus dos amigos íntimos, Mr. Shepherd, que vivía en la ciudad más cercana, y a Lady Russell. Y tanto el padre como la hija parecían estar esperando que a uno u otro se les ocurriera alguna cosa que acabara con sus apuros y redujese sus gastos sin tener que prescindir de ningún capricho del gusto o del orgullo. Capítulo 2. Mr. Shepherd, un abogado cortés y prudente que, sin importar cuáles fueran su opinión o sus impresiones sobre Sir Walter, prefería siempre que otra persona tratase las cosas desagradables, se excusó de ofrecer siquiera la menor indicación y solo pidió permiso para adherirse al excelente criterio de Lady Russell, de cuyo conocimiento buen juicio solo podía esperar que recomendase medidas rigurosas, las cuales también confiaba en ver ejecutadas. Lady Russell se ocupó del asunto con gran celo y reflexionó mucho sobre él. Era una mujer muy capaz, pero poco resuelta, que tuvo grandes dificultades para llegar a una conclusión válida en este caso, para debatirse entre dos principios opuestos. Al ser sumamente íntegra y tener un delicado sentido del honor, buscaba tanto no herir los sentimientos de Sir Walter como mantener el honor de la familia, pues al igual que cualquier persona honrada y juiciosa, tenía muy clara la importancia de su rango. Era afectuosa, caritativa y bondadosa, capaz de entregarse por completo, correcta en su comportamiento, estricta en la idea del decoro, y con unas maneras que se consideraban un patrón de la buena crianza. Tenía un espíritu cultivado y era, en términos generales, racional y coherente. Con todo, guardaba ciertos prejuicios en lo que se refiere al origen social y concedía valor al rango y a la posición, lo que le impedía ver los defectos de los que poseían estos atributos. Ella misma, viuda de un simple caballero, otorgaba a un baronet toda la dignidad que le correspondía. Sir Walter, aparte de ser un viejo conocido, un atento vecino, el marido de su más íntima amiga y el padre de Anne y de sus hermanas, merecía desde su punto de vista, solo por el hecho de ser Sir Walter, la mayor consideración y respeto por sus actuales dificultades. Tenían que reducir gastos, de eso no había la menor duda. Sin embargo, sus esfuerzos se encaminaron a que lo hicieran sin que ni él ni Elizabeth sufrieran en exceso. Esbozó planes de ahorro, elaboró cálculos exactos e hizo lo que a nadie se le había ocurrido hacer: hablar con Anne, de quien todos los demás pensaban que tenía muy poco interés por el asunto. La consultó y, en cierto modo, incorporó sus principales sugerencias al plan de contención de gastos que finalmente entregó a Sir Walter. Dichas sugerencias tenían más que ver con la honradez que con la posición social. Quería medidas más ambiciosas, llevar a cabo una reforma más completa que permitiera reducir la deuda con rapidez, prestar menos atención a todo lo que no fuera justo y equitativo.
Si podemos convencer a tu padre para que haga todo esto, dijo Lady Russell, mirando el plan, habremos conseguido mucho. Si adopta estas medidas, estará libre de deudas dentro de 7 años. Espero que podamos convencerlo, a él y a Elizabeth, de que Kellynch Hall goza de una respetabilidad intrínseca que no va a verse afectada por estas reducciones y que la verdadera dignidad de Sir Walter Elliot se mantendrá incólume a ojos de las personas sensatas por actuar como un hombre de principios. ¿Acaso no va a hacer en realidad lo que muchas de nuestras primeras familias han hecho ya o deberían ponerse a hacer? Su caso no será tan singular. Es precisamente la singularidad lo que constituye la peor parte de nuestra conducta y a veces de nuestro sufrimiento. Tengo grandes esperanzas de poder conseguirlo. Debemos ser serias y decididas porque, después de todo, las personas que contraen deudas deben pagarlas. Si bien deben tenerse en cuenta los sentimientos de tu padre como caballero y como cabeza de familia, hay que cuidar más la reputación de un hombre honrado. Anne deseaba que su padre comenzara a regirse por este principio apremiado por sus amistades. Pensaba que librarse de los deudores era un deber ineludible que debía hacerse con toda la rapidez que permitiera un amplio plan de recorte de gastos y no consideraba digno hacer algo menos ambicioso. Quería que fuera aplicado y sentido. Como un deber consideraba que Lady Russell podía ejercer gran influencia al respecto y al estar ella misma acostumbrada a negarse a cosas, creía que costaría menos convencerlos para reformarse por completo que convencerlos para reformarse a medias. Conocía a su padre y a Elizabeth, y esto la llevaba a pensar que no sería mucho menos doloroso prescindir de un par de caballos que de 2, y de este modo revisó toda la lista de pequeñas reducciones propuesta por Lady Russell. Poco importa saber cómo habrían sido tomadas las duras exigencias de Anne. Las de Lady Russell no prosperaron en absoluto. No podían tolerarse ni admitirse. ¿Qué? ¿Prescindir de todas las comodidades, viajes, Londres, criados, caballos, comidas, reducciones y supresiones por todos lados? ¿No poder sobrevivir siquiera a la altura de un caballero? No, para eso era preferible dejar Kellynch Hall de inmediato que permanecer en condiciones tan lamentables. La mención de dejar Kellynch Hall la recogió al instante Mr. Shepherd, que tenía un interés personal en que Sir Walter economizara y estaba convencido de que nada podría lograrse sin cambiar de domicilio. Puesto que la idea había surgido del mismo lugar de donde emanaban las decisiones, no tenía ningún escrúpulo en confesar que esa era su opinión. Tampoco creía que Sir Walter pudiera materialmente alterar su estilo de vida en una casa que necesitara mantener su carácter de hospitalidad y anciana dignidad. En cualquier otro lugar, Sir Walter podría decidir por sí mismo las características de su estilo de vida según el modelo que escogiera para su casa y todo el mundo lo respetaría. Sir Walter debía abandonar Kellynch Hall. Tras unos cuantos días más de dudas e incertidumbre, se decidió por fin la importante cuestión de dónde iba a instalarse e incluso se tomaron las primeras medidas para llevar a cabo este gran cambio. Había 3 posibilidades: Londres, Bath u otra casa en el campo. Esta última era la opción preferida de Anne. Su ambición era disponer de una casa pequeña, no demasiado lejos de donde se encontraban, en la que aún pudieran disfrutar de la compañía de Lady Russell, estar cerca de Mary y tener el placer ocasional de ver el césped y las arboledas de Kellynch. No obstante, la habitual mala suerte de Anne siguió acompañándola y lo que se acordó estaba en contra de sus inclinaciones. Iba a residir en Bath, aunque le desagradara y pensara que no tenía nada que ver con la ciudad. Sir Walter había preferido vivir en Londres, pero Mr. Shepherd pensó que era imposible confiar en él si se iba a la gran ciudad, y tuvo la habilidad suficiente para disuadirlo de dicha idea y convencerlo para que se instalara en Bath. Era un lugar mucho más seguro para un hombre con sus problemas, pues allí podría seguir siendo importante a un precio relativamente pequeño. También pesaron en la decisión otras 2 ventajas materiales de Bath sobre Londres. Estaba situado más cerca de Kellynch, a solo 50 millas, y Lady Russell pasaría allí parte del invierno. Para satisfacción de esta última, que siempre había preferido Bath como nueva residencia de los Elliot, Sir Walter y Elizabeth se convencieron de que trasladándose allí no iban a perder importancia ni a carecer de diversiones. Lady Russell se vio obligada a oponerse a los conocidos deseos de su querida Anne.
Era inútil pensar que Sir Walter fuera a mudarse a una casa más pequeña en el mismo lugar donde vivía. La propia Anne se habría sentido mucho más humillada de lo que pensaba y la reacción de Sir Walter habría sido terrible. El desagrado que Anne sentía por Bath, que Lady Russell creía un prejuicio y un error, tenía su origen en los 3 años pasados en un colegio de la ciudad, tras la muerte de su madre, y en que no lo había pasado demasiado bien el único invierno que residió en la ciudad acompañando a su amiga. En pocas palabras, a Lady Russell le encantaba Bath y opinaba que el traslado les iba a venir bien a todos, por lo que respecta a la salud de su joven amiga, si pasaba todos los meses más calurosos con ella en Kellynch Lodge, todo peligro podía evitarse, de modo que en realidad el cambio iba a favorecer a su salud y a su estado de ánimo. Anne había viajado poco lejos de casa. No salía mucho y estaba desanimada. Una vida social más activa podría estimularla. Quería que conociera más gente. Por otro lado, otro aspecto del plan, uno de los más materiales, alegremente incorporado a él desde el principio, subrayaba la inoportunidad de trasladarse a cualquier otro lugar que estuviera cerca de la mansión. Sir Walter no iba a abandonar su casa sin más, sino que tendría que verla en manos de otros. Toda una prueba de fortaleza que personas más fuertes que él no habrían podido superar. Kellynch Hall iba a ser alquilada. Esto, no obstante, era un profundo secreto. Nadie fuera de su círculo más próximo debía enterarse. Sir Walter no podría haber soportado que se difundiera la noticia de que pensaba alquilar su casa. Mr. Shepherd mencionó una vez la palabra anunciar, pero no se atrevió a pronunciar más. Sir Walter desdeñó la idea de que su casa se ofreciera de cualquiera de las maneras y prohibió hasta el comentario más ligero que revelara que esa era su intención. Solo la alquilaría en el supuesto de que alguna persona interesada de méritos irrefutables la deseara ocupar, imponiendo sus propias condiciones y como un gran favor. ¿Con qué rapidez encontramos motivos para acceder a lo que nos conviene? Lady Russell disponía de otro motivo excelente para alegrarse mucho de que Sir Walter y su familia abandonaran su residencia. Elizabeth llevaba cierto tiempo confiando excesivamente en cierta persona, algo a lo que Lady Russell deseaba poner fin. Era una hija de Mr. Shepherd, que había regresado a casa de su padre tras un desafortunado matrimonio, con la carga adicional que suponían 2 hijos. Era una mujer joven y lista, maestra en el arte de agradar, al menos del modo en que se hacía en Kellynch Hall. Había caído tan bien a Miss Elliot que pasó allí algunas temporadas a pesar de que Lady Russell, que la consideraba una amistad fuera de lugar, le había aconsejado repetidas veces que actuase con reserva y cautela. En realidad, Lady Russell, que ejercía muy poca influencia sobre Elizabeth, la quería aunque no lo mereciera. Nunca había recibido de ella más que cierta atención superficial, sin sobrepasar nunca la cortesía más estricta, ni había podido hacerla desistir de hacer ninguna cosa por la que sintiera previamente alguna inclinación. Insistió una y otra vez en que Anne los acompañara en sus estancias a Londres, al percibir con claridad la injusticia y la vergüenza de todas las egoístas maquinaciones que siempre la excluían, y en muchas ocasiones había ofrecido a Elizabeth consejos basados en su mejor criterio y experiencia, que siempre cayeron en el vacío. Elizabeth hacía lo que quería, y si Lady Russell se había opuesto con todo ahínco a su amistad con Miss Clay, era porque se había apartado de la meritoria compañía de Anne para derrochar todo su afecto y confianza en una persona a quien no debía tratar sino como con una distante cortesía. Mrs. Clay, a ojos de Lady Russell, era una amiga muy desigual a Elizabeth en posición social y además la creía una amistad muy peligrosa por su reputación. Un traslado de residencia que las separara y permitiera a Anne hacer amistad con personas de más valía constituía, por tanto, un asunto de la mayor importancia. Capítulo 3. «Permítame indicar, Sir Walter», dijo Mr. Shepherd una mañana en Kellynch Hall, tras leer el periódico, «que la actual coyuntura juega claramente a nuestro favor. Con esta paz desembarcarán la mayoría de nuestros ricos oficiales de la Armada y todos van a necesitar casas. No podrían haber mejores circunstancias, Sir Walter, para elegir inquilinos muy responsables. Durante la guerra se han hecho inmensas fortunas. Si llegara a nosotros algún rico almirante, oh Sir Walter». «Pues sería un hombre muy afortunado, Shepherd», respondió Sir Walter. «Eso es todo lo que se me ocurre.
Kellynch Hall sería todo un botín para él, el mayor por muchos que haya obtenido antes, ¿verdad, Mr. Shepard? Antes de responder, Mr. Shepard rió la ocurrencia como era su obligación. Quisiera indicar, Sir Walter, que en lo que a negocios se refiere con los caballeros de la Armada, se negocia muy bien. Conozco un poco su manera de hacer negocios y puedo afirmar sin ninguna duda que tienen ideas muy generosas y que serían los mejores inquilinos que podríamos encontrar. Por consiguiente, Sir Walter, me permito advertirle de las consecuencias que podrían derivarse de que se difundan rumores sobre su decisión, algo que podría suceder ya que sabemos lo difícil que es mantener las acciones y proyectos de una parte del mundo a salvo de la observación y la curiosidad de la otra, pues es uno de los inconvenientes de la posición social. Yo, John Shepard, puedo ocultar todos los asuntos familiares que quiera, pues a nadie se le ocurriría espiarme, pero a usted lo observan con muchos ojos que serían muy difíciles de eludir. Por consiguiente, me atrevo a decir, y no me sorprendería demasiado, que si a pesar de todas nuestras preocupaciones se difunde algún rumor, y supongo empiezan a llegarnos solicitudes, si alguna procede de alguno de nuestros ricos oficiales de la Armada, deberíamos prestarle especial atención e incluso me permito añadir que puedo presentarme aquí en 2 horas en cualquier momento, lo que le ahorraría la molestia de contestar. Sir Walter se limitó a asentir con la cabeza y no respondió hasta poco después, tras levantarse y dar unos pasos por la habitación. «Pocos caballeros de la Armada», dijo en tono sarcástico, «dejarían de sorprenderse al verse en una casa como esta». «La verían sin duda y bendecirían su buena fortuna», dijo Mrs. Clay, que estaba presente. Había acompañado a su padre, pues nada le sentaba mejor que un paseo en coche hasta Kellynch. «Pero coincido con mi padre en que un marino sería un perfecto inquilino. He conocido a muchos y además de generosidad, son tan pulcros y cuidadosos en todo lo que hacen. Estos cuadros, Sir Walter, si decide dejarlos aquí, estarían perfectamente seguros. Todos los objetos de la casa serían cuidados con todo esmero y el jardín y hasta los arbustos estarían tan bien mantenidos como ahora. No tendría que temer, Miss Elliot, que su precioso jardín de flores fuera descuidado». «En ese particular», dijo fríamente Sir Walter, «y suponiendo que me convenzan para que alquile mi casa, aún no he decidido en absoluto los privilegios a los que daría derecho dicho alquiler. No me siento demasiado dispuesto a ser generoso con ningún inquilino. Podría disfrutar del parque, naturalmente, algo de lo que pocos oficiales de la Armada u hombres con otras profesiones habrían disfrutado antes. Sin embargo, las limitaciones que impondría sobre el uso de los demás terrenos son algo distinto por completo. No me agrada la idea de que puedan acceder a mis arbustos y recomendaría a Miss Elliot que fuera muy cauta con respecto a su jardín de flores. No estoy dispuesto a conceder favores extraordinarios a ningún inquilino de Kellynch Hall, sea marino o soldado». «Para todos estos casos existen unos establecidos», se atrevió a decir Mr. Shepard tras una breve pausa, «que permiten que las relaciones entre inquilino y propietario sean claras y fáciles. Sus intereses, Sir Walter, estarán perfectamente salvaguardados. Puede confiar en que no permitiré que ningún inquilino disfrute de más derechos de los que les corresponden en justicia. Yo, John Shepard, me comprometo a velar por su propiedad con mayor celo que usted mismo, Sir Walter». «Los marinos que han hecho tanto por nosotros», intervino Anne, «deberían al menos disfrutar del mismo trato que los demás hombres en lo que se refiere a las comodidades y privilegios que puede ofrecer una casa. Es sabido lo mucho que los marinos han de esforzarse por lograrlas». «Cierto, lo que dice Miss Anne es muy cierto», respondió Mr. Shepard. «Claro que sí», respondió su hija. «Es un oficio útil, pero lamentaría que un amigo mío lo desempeñara», dijo Sir Walter un instante después. En efecto, se oyó con cierto desconcierto. «Sí, hay 2 cosas en él que encuentro ofensivas. Por las dos siento fuertes objeciones», continuó Sir Walter. «Primero, porque es el medio por el que personas de origen incierto acceden a distinciones inmerecidas y a honores que sus propios padres y abuelos nunca habrían imaginado. Segundo, porque cercana la juventud y el vigor de los hombres de la peor manera. Los marinos envejecen antes que los demás hombres
y vengo observándolo toda mi vida. En la Armada hay más posibilidades que en ningún otro sitio de que un hombre se sienta ofendido por el ascenso de otro con cuyo padre el suyo habría desdeñado hablar y se convierta él mismo prematuramente en objeto de su propio desprecio. Un día, la primavera pasada, en Londres conocí a dos hombres que son dos vivos ejemplos de lo que acabo de decir. Lord St. Ives, cuyo padre todos sabemos que era un simple coadjuntor rural, sin un pedazo de pan que llevarse a la boca y que ahora está por encima de mí, y un tal almirante Baldwin, el personaje de aspecto más deplorable que pueda imaginarse, que tiene un rostro de color caoba, zafio y rudo hasta el máximo, todo arrugado, 9 pelos blancos a los lados y un ridículo mechoncito en lo alto de la cabeza. Un hombre del señor... En nombre del señor, ¿quién es ese viejo?, pregunté a un amigo mío que andaba por ahí. Sir Basil Morley. —¿Viejo? —exclamó Sir Basil—. Es el almirante Baldwin. ¿Qué edad crees que tienes? 70 años, por lo menos, dije yo. O quizás 72, 40, replicó Sir Basil. Nada más que 40. Podéis imaginaros mi asombro. No olvidaré fácilmente al almirante Baldwin. Nunca vi un ejemplo tan calamitoso de lo que supone dedicar toda una vida a la Armada, y en mayor o menor grado a todos les sucede lo mismo. Llevan una vida agitada y se exponen a todos los climas hasta que están tan estropeados que es mejor no verlos. Es una pena que también anden mal de la cabeza antes de que alcancen la edad del almirante Baldwin. —No, Sir Walter —exclamó Miss Clay—, es usted demasiado duro. Tenga un poco de compasión por esos pobres hombres. No todos hemos nacido bellos. El mar no los conserva jóvenes. Los marinos envejecen con rapidez. Yo misma lo he notado. Pierden muy pronto su aspecto juvenil. ¿Y no ocurre lo mismo en muchas otras profesiones? Quizá en la mayoría. A los soldados que se mantienen en el servicio activo no les va mucho mejor, e incluso en profesiones más tranquilas se requiere una labor y un esfuerzo mental, cuando no físico, que hace que el aspecto de un hombre no envejezca solo por el afecto natural del tiempo. Los abogados se esfuerzan agobiados por sus afanes. Los médicos han de estar disponibles a todas horas y salir haga el tiempo que haga, e incluso los sacerdotes se ven obligados a entrar en las habitaciones infectadas de los enfermos y a exponer su salud y su aspecto a ambientes insalubres. En realidad, sostengo desde hace mucho tiempo que aunque todas las profesiones son necesarias y honorables, solo quienes no se ven obligados a practicar ninguna y viven de manera apacible en el campo, eligiendo su propio horario y sus quehaceres y residiendo en su propia casa sin atormentarse por ganar más, solo esos, digo, alargan hasta el máximo los beneficios de una buena salud y un buen aspecto. No conozco otro grupo de hombres que no pierdan su lozanía cuando se les acaba la primera juventud. Pareció como si Mr. Shepherd y sus desvelos por convencer a Sir Walter de que alquilase su casa a un oficial naval hubieran presagiado el futuro, pues la primera solicitud de alquiler transmitida por un corresponsal suyo en Londres procedía de un tal almirante Croft, a quien conoció poco después al asistir como juez de paz al tribunal de Taunton. Y según Mr. Shepherd, que se apresuró a describir aquel encuentro en Kellynch, el almirante Croft era originario de Somersetshire y tras amasar una extraordinaria fortuna, deseaba establecerse en su región natal, razón por la que había viajado hasta Taunton. Allí había visitado algunas de las casas que se alquilaban, ninguna de las cuales le complació mucho. Tras enterarse por casualidad, sucedió tal como Mr. Shepherd había previsto. Los planes de Sir Walter no podían mantenerse en secreto. De la posibilidad de alquilar Kellynch Hall y de la relación de Mr. Shepherd con su dueño se dio a conocer para interesarse por más detalles, y en el transcurso de una larga conversación comunicó sus deseos de alquilar el lugar, del que solo había oído descripciones, y dio a Mr. Shepherd pruebas de que sería un inquilino adecuado y responsable. —¿Y quién es el almirante Croft? —preguntó Sir Walter en tono frío y sospechoso. Mr. Shepherd contestó que pertenecía a una familia de caballeros e incluso mencionó un lugar. —Es contraalmirante del Escuadrón Blanco —añadió Anne tras la breve pausa que siguió. Intervino en Trafalgar y desde entonces ha estado destinado a las Indias Occidentales. Creo que lleva allí varios años. —Entonces doy por sentado —indicó Sir Walter— que el color de su cara es más anaranjado que los vivos y bocamangas de mi librea.
Mr. Shepard se apresuró a decir que el almirante Croft era un hombre apuesto, fuerte y de buen aspecto, algo curtido por los vientos, pero no mucho, todo un caballero en su conducta y en sus ideas, que no iba a poner dificultades a ningún acuerdo. Lo único que buscaba era una casa confortable a la que trasladarse cuanto antes. Sabía muy bien que dichas comodidades tendrían que pagarlas y también a cuánto ascendía el alquiler de una casa amueblada de esa importancia. No iba a sorprenderse si Sir Walter pedía una cifra más alta. Había preguntado por los terrenos que rodeaban la casa y se alegró de que incluyeran derechos de caza, y si bien no eran lo importante para él, según dijo, solo cogía una escopeta de vez en cuando, pero nunca mataba. Era todo un perfecto caballero. Mr. Shepard fue bastante elocuente en este sentido y describió diversas características de la familia del almirante que hacían de él un excelente candidato a inquilino. Estaba casado, pero sin hijos. El estado más ideal que puede imaginarse. Era imposible cuidar bien una casa, señaló Mr. Shepard, si no había una mujer. Incluso pensaba que se deterioraba más el mobiliario sin una mujer en la casa que con niños en ella. Una dama sin hijos era la mejor garantía para conservar el mobiliario, y también había conocido a Mrs. Croft, que acompañaba a su marido en Taunton, y asistió a todas las conversaciones en las que se trató el asunto. Me pareció una señora fina, inteligente y que se expresaba muy bien. Siguió diciendo, hizo preguntas sobre la casa, los términos de arrendamiento y los impuestos que el propio almirante, y parecía más experta en estas cuestiones que él. Además, Sir Walter, descubrí que tenía parientes por aquí, al igual que su esposo en concreto. Es hermana de un caballero que residió entre nosotros. Me lo dijo ella misma, un caballero que vivió hace unos años en Mockford. ¡Santo Dios! ¿Cómo se llamaba? En ese momento no recuerdo su nombre, aunque lo he vuelto a oír hace poco. Penélope, querida, ¿me puedes ayudar a recordar el nombre de aquel caballero que vivía en Mockford, el hermano de Mrs. Croft? Mrs. Clay se encontraba conversando tan animadamente con Miss Elliot que ni siquiera oyó la pregunta. No sé a quién se refiere usted, Shepard. No recuerdo a ningún caballero que viviera en Mockford desde la época del gobernador Trent. Dios mío, pero qué extraño. Supongo que pronto se me olvidaría hasta mi propio nombre. Conocía tan bien aquel nombre, lo conocía tan bien de vista. Debí de verlo más de 100 veces. Vino una vez, recuerdo, a pedirme consejo acerca de un robo que ocurrió en sus tierras. El empleado de un granjero había irrumpido en su huerto, derribó el muro, robó manzanas y fue atrapado con las manos en la masa. Luego, en contra de mi criterio, llegó a un acuerdo amistoso con él. Todo fue muy extraño. Transcurrió un instante sin que nadie dijera nada. «¿Se refiere usted a Mr. Wentworth, supongo?», dijo Anne. Mr. Shepard se mostró muy agradecido. «El nombre era Wentworth. Así se llamaba aquel caballero. Fue el coadjutor de Monkford durante unos 2 o 3 años. Llegó más o menos el año X. ¿No se acuerda, Sir Walter?» «¿Wentworth? Ah, sí, Mr. Wentworth, el coadjutor de Monkford. Lo que me despistó fue que lo llamase caballero. Pensé que hablaba de un hombre de fortuna. Mr. Wentworth era un don nadie, sin ninguna relación. No tenía nada que ver con la familia de Stamford. Parece mentira que los apellidos de nuestra nobleza se hayan degradado tanto». En cuanto Mr. Shepard se dio cuenta de que este pariente de los Croft de nada le servía con Sir Walter, se abstuvo de mencionarlo. Volvió con todo ardor a describir todas las características más favorables de la familia: la edad, el hecho de que fueran pocos, su fortuna, las altas expectativas que albergaban sobre Kellynch Hall y su extremado interés por alquilarlo. Parecía como si nada pudiera hacerlos más felices que convertirse en inquilinos de Sir Walter. Un placer, sin duda, de lo más extraño de haber conocido los deberes que Sir Walter le exigía a cada inquilino. De todos modos, el asunto prosperó, aunque Sir Walter siguiera maldiciendo a los que iban a vivir en su casa y pensara que eran unos privilegiados por alquilársela al precio más alto que podían pagar. Le convencieron para que permitiera a Mr. Shepard continuar las negociaciones, lo autorizara a visitar al almirante Croft, que seguía en Taunton, y fijara con él un día para ver la casa. Sir Walter no era muy listo, pero le sobraba experiencia mundana para saber que, en sentido estricto, iba a resultar complicado encontrar mejor inquilino que el almirante Croft. Hasta ahí llegaba su entendimiento. Su vanidad se encargó de mitigar el asunto cuando recordó la posición social del almirante, que era alta pero no excesiva.
He alquilado mi casa al almirante Croft. Sonaba bien. Mucho mejor que decir he alquilado mi casa a Mr. X. Mencionar a alguien que recibía el mero tratamiento de Mr., con excepción quizá de media docena de personas en toda la nación, precisaría de cierta explicación adicional. Un almirante ocupa una posición importante, pero nunca superior a la de un baronet. Sir Walter Elliot siempre debía aparecer el primero en todos sus tratos y relaciones. Nada podía hacerse sin la aprobación de Elizabeth, pero como estaba cada vez más convencida de la necesidad de mudarse, se sintió muy contenta al saber que el trato había concluido y que tenían inquilino. No dijo una sola palabra en contra. Mr. Shepherd recibió plenos poderes para actuar. En cuanto se llegó a un acuerdo, Anne, tras oír con atención todos los pormenores del acto, salió de la habitación buscando un poco de aire que refrescara sus encendidas mejillas. Cuando pasaba por una de sus arboledas preferidas, dijo tras un leve suspiro: «Dentro de unos cuantos meses, quizás sea él quien pasee por este mismo lugar». Capítulo 4. Ese él no se refería a Mr. Wentworth, el antiguo coadjutor de Monkford, aunque alguien haya podido sospecharlo, sino a su hermano, el capitán Frederick Wentworth, quien, nombrado capitán después de la escaramuza de Santo Domingo y encontrándose a la espera de destino, llegó a Somersetshire el verano de 1806 y vivió con su hermano en Monkford durante medio año por haber fallecido sus padres. Por aquel entonces era un hombre bastante agraciado, dotado de inteligencia, vigor y brillo. Por su parte, Anne era una muchacha extremadamente bonita, dulce, recatada, refinada y sensible. La mitad de la atracción que sintieron el uno por el otro habría bastado, pues él no tenía nada que hacer y ella apenas nadie a quien amar. Era imposible, de todos modos, que el encuentro de dos personas tan dotadas de atractivo pudiera quedar en nada. Fueron tratándose poco a poco y a medida que se conocieron, se enamoraron rápida y profundamente. Sería difícil decir cuál de los dos vio más perfección en el otro, o cuál fue más feliz, ella al recibir su declaración de amor o él cuando le fue aceptada. Siguió un breve periodo de exquisita felicidad, que fue demasiado corto. Enseguida surgieron problemas. Cuando le consultaron, Sir Walter no dijo ni sí ni no, pero expresó su oposición, mostrándose contrariado, frío, taciturno y resuelto a no otorgar dote alguna a su hija. Creía que era una alianza denigrante. Por su parte, Lady Russell, cuyo orgullo era más atemperado y excusable, tampoco la estimó muy afortunada. Anne Elliot, de buena cuna, hermosa e inteligente, no podía desperdiciarse a los 19 años, comprometiéndose con un joven que carecía de todo y cuya única posibilidad de alcanzar cierta prosperidad era una profesión de lo más incierta, en la que tampoco tenía amistades que le aseguraran un buen futuro. Sería, en efecto, un desperdicio del que terminaría arrepintiéndose. Anne Elliot, tan joven, tan poco conocida socialmente, arrebatada por un desconocido desprovisto de relaciones y fortuna, obligaba a depender de él, sumiéndose en un estado de ansiedad y agotamiento que le cercenaría la juventud. Aquello no debía ocurrir, e iba a impedirlo la justa intromisión de una amiga o las propuestas de quien, en realidad, profesaba el cariño de una madre y ejercía sus derechos. El capitán Wentworth carecía de fortuna, pues, aunque había tenido suerte en su profesión, se había gastado todo el dinero que le había ido llegando y no le quedaba nada. A pesar de todo, estaba seguro de que pronto se enriquecería, lleno de vida y de entusiasmo. Sabía que no tardaría en capitanear un barco o disfrutar de una posición que le permitiera conseguir todo lo que deseara. Siempre había sido un hombre afortunado y sabía que lo seguiría siendo. Aquella seguridad, tan poderosa en su ardor y seductora en el ingenio con que se expresaba, debía haberle bastado a Anne, pero Lady Russell veía las cosas de distinta manera. El temperamento sanguíneo del capitán y su espíritu temerario influían en ella de forma muy diferente, pues en su opinión ponían las cosas todavía peores. Lo único que hacían era acentuar su peligrosa personalidad. Era brillante y obstinado, pero Lady Russell no estimaba en mucho el ingenio, sentía horror por todo lo que oliera a imprudencia y desaprobaba la unión sin miramientos. La oposición resultante de todas estas actitudes fue más de lo que Anne pudo resistir. Aunque era joven y tierna, podría haber combatido las reticencias de su padre, reticencias que su propia hermana no se mostró dispuesta a mitigar con ningún gesto o palabra. Sin embargo,
Los consejos de Lady Russell, firmes, constantes y dichos con tanto afecto, no podían caer en saco roto, pues era una persona a quien quería y en quien confiaba. Al final se convenció de que la unión no era adecuada, sino inconveniente e improcedente, que tenía escasas probabilidades de llegar a un buen puerto y que carecía de dignidad. Con todo, el final de la relación no fue el mero producto de una prudencia egoísta, pues si Anne no hubiera pensado que todo era por el bien de él, mucho más que por el de ella, difícilmente lo habría dejado. Así pues, lo que más alivió el pesar de la separación de aquel adiós definitivo fue creer que era prudente y que renunciaba a sus deseos en beneficio sobre todo de él. No obstante, necesitó de todos los consuelos posibles, pues el capitán Wentworth jamás se convenció ni se plegó a la situación, sino que se sintió ofendido al verse forzado a abandonarla y poco después abandonó el lugar. La relación entre ambos había durado solo unos pocos meses. Tuvieron que pasar muchos más para que Anne dejara de sufrir. El apego y el dolor oscurecieron durante mucho tiempo todas las alegrías de su juventud y precipitaron el cese de su esplendor y su buen ánimo. Habían pasado más de 7 años desde el final de esta breve y triste historia. El especial afecto que sentía por él lo había borrado en gran parte, quizá casi por completo, el tiempo en quien Anne había confiado demasiado, pues en realidad no había viajado, excepto una visita a Bath poco después de la ruptura, ni disfrutado de un círculo social renovado o ampliado. No había aparecido nadie por Kellynch digno de compararse con Frederick Wentworth, tal como su memoria lo recordaba, ni había surgido en el pequeño entorno social que les rodeaba ninguna otra relación, la única medicina natural oportuna y suficiente que podría haber contentado a su espíritu exigente y su gusto escrupuloso. A los 22 años fue cortejada por el mismo joven que poco después encontró en su hermana pequeña un espíritu más receptivo. Rechazo que Lady Russell lamentó, pues Charles Musgrove era el hijo mayor de alguien cuya propiedad e importancia en general seguían inmediatamente a las de Sir Walter, y además un joven de aspecto y carácter agradables. Si bien Lady Russell había exigido mucho más cuando Anne tenía 19 años, se había sentido muy feliz de ver cómo se alejaba con dignidad de las parcialidades e injusticias reinantes en casa de su padre a los 22, sin verse obligada a vivir lejos de ella. No obstante, en este caso Anne no siguió sus consejos, aunque Lady Russell se sentía tan orgullosa como siempre de la discreción de la joven, no quisiera remover el pasado, comenzaba a sentirse ansiosa y a perder poco a poco las esperanzas de que Anne se sintiera tentada a convertirse en esposa de algún hombre inteligente e independiente, estado para el que, según pensaba, estaba especialmente dotada por sus cálidos sentimientos y sus hábitos domésticos. Ni una ni otra conocían sus respectivas opiniones sobre este importante aspecto de la conducta de Anne, ni siquiera si había cambiado o no, porque nunca aludían a ello. De todos modos, a los 27 años, Anne pensaba de forma muy distinta de como lo habían hecho para pensar en los 19. No culpaba a Lady Russell ni tampoco a sí misma por haberse dejado guiar. Sabía, no obstante, que si alguna persona joven en circunstancias parecidas le pidiera consejo, ella intentaría no ocasionarle tanta infelicidad inmediata con el fin de conseguir un bien futuro e incierto. Estaba convencida de que, a pesar de las desventajas que habrían supuesto el rechazo de su familia, los problemas derivados de la profesión del capitán y todos los posibles temores, tardanzas y decepciones, ella habría sido una mujer más feliz de haber mantenido el compromiso que rompiéndolo. Hubieran pasado por dificultades normales, incluso acentuadas en el caso de ellos, por más problemas e incertidumbres, pero los hechos reales, tal como se habían desarrollado, les habrían otorgado al final más prosperidad de la que podrían haber imaginado. Todas las vehementes expectativas del capitán, toda la confianza que tenía en sí mismo se confirmaron, su entusiasmo y su capacidad parecieron prever y dirigir su fulgurante trayectoria. Poco después de romper el noviazgo, volvió a obtener destino, cumpliéndose todo lo prometido. Se distinguió muy pronto, subiendo un grado más en el escalafón, y ahora, mediante diversas capturas, se había hecho con una gran fortuna. Ella, aunque solo había visto periódicos y gacetas de la Armada, no dudaba de que era rico. Además, había que decir, en honor a su constancia, que no existían motivos para creer que se hubiera casado. Con cuánta elocuencia podría hablar Anne Elliot en favor del noviazgo ardiente y juvenil, la confianza alegre en el futuro y en contra de la prudencia extrema y ansiosa que parece despreciar el esfuerzo y desconfiar de la providencia. La habían obligado a ser prudente desde su juventud y solo había reconocido lo romántico al hacerse mayor, la evolución natural de un comienzo innatural. Rodeada de estas circunstancias, recuerdos y sentimientos, le resultaba imposible enterarse de que,
Con toda probabilidad, la hermana del capitán Wentworth iba a vivir en Kellynch sin que se reavivara su antigua congoja. Fueron necesarios más de un paseo y más de un suspiro para disipar la agitación que dicha idea despertó. Tuvo que decirse muchas veces que todo era absurdo antes de que sus nervios se endurecieran lo bastante para que no le afectaran las continuas menciones a los Croft y al alquiler de la casa. La ayudaron la perfecta indiferencia y el aparente olvido de las únicas 3 personas que conocían su secreto, cuyas actitudes parecían negar en todo momento cualquier recuerdo de aquel episodio. Reconocía que las razones de Lady Rachel para comportarse como lo hacían eran superiores a las de su padre y a las de Elizabeth, y admiraba los bondadosos sentimientos que explicaban su discreción. Sea cual fuere su origen, el olvido general en que parecían sumidos los 3 era muy importante. Si al final el almirante Croft venía a vivir a Kellynch Hall, reconfortaba saber que solo 3 personas conocían su pasado y que no iba a salir ni una sola palabra de sus bocas acerca de este asunto. Sabía, además, por parte del capitán, solo el hermano con quien vivía tuvo noticias del breve noviazgo. Dicho hermano había sido trasladado a otro lugar hacía mucho tiempo, y al ser hombre juicioso y permanecer aún soltero, Anne tenía la íntima convicción de que ninguna criatura terrenal había oído nada de sus labios. La hermana del capitán, Mrs. Croft, se hallaba por aquel entonces ausente de Inglaterra, acompañando a su esposo en un destino lejano, mientras que su hermana pequeña, Mary, estaba en el colegio y, gracias al orgullo de unos y a la delicadeza de otros, nunca conoció ni el menor detalle de lo ocurrido. Por todas estas razones, esperaba que su relación con los Croft, que era previsible al seguir Lady Rachel en Kellynch y vivir Mary solo a 3 millas del lugar, no fuera especialmente embarazosa. Fin del capítulo 4.